Estamos de nuevo aquí en su canal Ser Humano Manual de Usuario. Hoy tenemos un tema que como manual de usuario es algo muy importante conocer: el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es un cálculo matemático que asocia el peso y la talla de un individuo. Es una relación que hay entre lo que la gente pesa y el tamaño que tiene, en relación a lo que es una proyección de su salud. Este cálculo fue ideado por el estadista belga de nombre Adolphe Quetelet, y aunque se usa muy frecuentemente en la medicina, es un cálculo impreciso porque no se aplica por igual a todas las personas. Le voy a poner un ejemplo. Una persona que mida 5 pies 7 pulgadas puede tener el mismo peso de una persona que mida 5 pies 7 pulgadas, que sea un fisiculturista y su relación de peso sea más por musculatura, y el otro que su relación de peso sea más por grasa. Entonces, por eso el índice de masa corporal no se considera un cálculo preciso y aplicable para todas las personas. Pero en la población promedio sí se puede utilizar como un parámetro. Por ejemplo, una persona que no esté ni muy flaco ni muy gordo, que no tenga trastornos como retención de líquido, porque en el caso, por ejemplo, de personas que están en insuficiencia renal y con diálisis, esas personas a veces retienen mucha libra, y la libra es básicamente por la retención de líquido. Yo recuerdo hace un tiempo, un paciente tuvo una caída en la institución donde trabajo, y cuando lo fueron a levantar decía: oye, pero este hombre sí pesa y solamente mide 5 pies. ¿Qué es lo que pasa? Pues el hombre tenía una retención de líquido. Le tocaba diálisis al otro día y tenía aproximadamente entre 3 a 5 litros de líquido retenido en el cuerpo. Entonces, era increíble todo lo que él pesaba, siendo una persona relativamente delgado y de poca estatura. Entonces, por eso el índice de masa corporal no se puede escoger como un cálculo preciso para todo el mundo, pero sí sirve para determinar en personas de consistencia promedio si están sobrepeso, si están bajo peso o si están en obesidad. Hay 3 categorías: la categoría de bajo peso, la categoría de sobrepeso y la categoría de obesidad. Pero antes de eso vamos a hablar del índice de masa corporal. ¿Cómo se calcula? Se calcula en base a una fórmula matemática donde se pone el índice de masa corporal es igual a la masa calculada en kilogramos de peso sobre la estatura calculada en metros al cuadrado. El índice de masa corporal, como le decía, se clasifica en bajo peso cuando es por debajo de 18.5. El rango normal es de 18.6 a 25, y el sobrepeso va desde el 25.1 a 30, y la obesidad cuando es por encima de 30. Hay otro cálculo
que se considera un poco más preciso para la determinación del riesgo cardiovascular de una persona. Ese cálculo se llama ICA. La ICA se llama circunferencia de la cintura sobre la altura media en pulgadas. Es una simple división entre la circunferencia de la cintura a nivel del ombligo con una cinta métrica cualquiera, de las que vienen expresadas en pulgadas y centímetros, sobre la altura de la persona, que también en este caso va a ser en pies. Aquí vamos a usar pulgadas para la circunferencia de la cintura a nivel del ombligo y pies para la altura de la persona. Los pies hay que llevarlo a pulgadas. Esa herramienta es más específica para determinar el riesgo vascular y no es muy específica para la diabetes, el riesgo de diabetes, porque como lo vamos a ver en un video futuro, la diabetes es una enfermedad multifactorial. Por ejemplo, hay casos de diabetes que son porque la gente no duerme bien. Hay casos de diabetes por estrés, por aumento de cortisol. Y por eso yo les voy a decir una cosa. Mira, hay cantidad de anuncios y propaganda que dicen que le curan la diabetes consumiendo una pastilla al día, que le curan la diabetes comiéndose una gomita al día. Pero ese no es el caso. La diabetes es una enfermedad que usted tiene que primero y ante todo, junto con su médico, el médico tiene que determinar cuál es la causa primero. Y a partir de la causa, entonces viene la solución del problema. No podemos estar tirando palos a ciegas. Por ejemplo, un paciente va al médico porque se siente cansado, está orinando mucho y con los clásicos síntomas de la diabetes. Y el médico automáticamente le indica metformina y eso es todo, ¿verdad? Le dio la metformina y esperemos que todo se cure. Pero si el médico no le pregunta sobre su estilo de vida, sobre la cantidad de horas que usted duerme en la noche, sobre la cantidad de estrés que su cuerpo está manejando, no está haciendo muchas cosas, porque tiene antes que todo determinar la causa. Una de las ventajas del índice circunferencia cintura es que indistintamente es una herramienta que no tiene que ver con con el género de la persona ni con la procedencia étnica, porque hay herramientas que tienen limitaciones. Por ejemplo, en el índice de masa corporal, si la persona es de raza negra, si es de raza blanca, si es de sexo masculino, si es de sexo femenino, tiene alguna variante. El índice circunferencia cintura, altura, es indistintamente aplicable para todos los casos. Los valores de esta última clasificación que hemos mencionado son para personas menores de 40 años, el valor crítico vendría siendo 0.5. Para personas de 40 a 50 años vendría siendo de 0.5 a 0.6. Y para personas de mayor de 60 años, de 50 años, vendría siendo de 0.6. Como le dije anteriormente, ese valor es el valor de la división entre la circunferencia de la cintura
a nivel del ombligo y la altura de la persona. Volviendo al tema de el índice de masa corporal, que es básicamente lo que estamos tratando hoy, hay aspectos culturales en cuanto a la persona de los diferentes países. Por ejemplo, el concepto de el sobrepeso, la obesidad, la apariencia, varía mucho de una cultura a otra, de un país a otro. Por ejemplo, en los países pobres o digamos países del tercer mundo, hay un concepto muy equivocado. Y eso se ve como la persona también, por ejemplo, una persona de un país subdesarrollado viene a un país como Estados Unidos y ellos creen que estando sobrepeso, eso le demuestran ellos a la gente que ellos están bien, que ellos están en buena condición. Incluso hay un refrán que dice está en la papa. Hay otro refrán que dice está comiendo con grasa. Y son refranes que se refieren básicamente al bienestar económico de la persona. Entonces, se muestra que la persona tiene bonanza, está en buena cuando está gordo. Lamentablemente no es acertada esa idea. No es correcta esa concepción, esa percepción que ellos tienen y que quieren darle a entender a las otras. Yo le voy a hacer una historia. Mira. Cuando yo me mudé donde vivía, me mudé a una casa que fue construida en el año 1920. La casa actualmente tiene 103 años. En el ático, cuando yo subí, me encontré con una colección de revistas de Nat Geo. La revista, la más vieja de las revistas, porque estaban todas empacadas por año, es del año 1938. Eso es antes de la Segunda Guerra Mundial. Una revista bien vieja. El asunto es que en uno de los artículos yo me encontré con una tribu africana donde hay un ritual de que el hombre, antes de casarse, tiene que demostrar en su tribu que es aguerrido, que tiene capacidad sobre los elementos de la naturaleza. Porque ellos viven muy compenetrados con la naturaleza, con su medio ambiente. La prueba de fuego es, el hombre tiene que cazar un león. Un hombre tiene que cazar un león. Oye, ¿qué sucede? El hombre tiene que con una lanza perseguir un león y cazarlo. Bueno, visto desde el punto de vista mío, para mí eso sería imposible. Yo ni me lo imagino. Y creo que cualquier gente aquí en América tampoco lo pensaría que eso sea posible. Pero sí ellos lo hacen, o lo hacían, no sé si todavía sigue esa tribu, esa tradición. ¿Qué sucede? En el mismo reportaje se ve cuando el hombre viene con la cabeza del león, todos en la comunidad, los que viven ahí, están esperándolo y hacen una fiesta. Casualidad. Todas las personas, los hombres, porque los hombres son los que participan en la ceremonia, están en la línea. Ahí usted no ve ningún gordo. Ahí usted no ve a nadie sobrepeso. ¿Y qué significa eso? Esas personas viven en la expresión real de lo que tiene que ser el ser humano. ¿Cómo tiene que vivir el ser humano? ¿Qué sucede? En nuestra cultura actual, la dieta es un desastre total. La gente está comiendo una cantidad excesiva de calorías en alimentos que son un veneno. No crea que el veneno es el que lo mata seguido. Hay veneno de acción lenta. Y la dieta que se lleva aquí en Estados Unidos, lo que usted ve por televisión, los anuncios de pizza, bebida gaseosa y toda esa porquería que anuncian, son venenos. Veneno hecho con
exceso de calorías y con aceites vegetales. Sobre el azúcar y los aceites vegetales, yo vengo con un video específicamente para hablar de eso. Es una cosa increíble lo que está pasando en el mundo hace mucho tiempo. Pero lamentablemente, en esta sociedad que vivimos, yo estoy poniendo mi granito de arena para que la gente aprenda a cuidarse. Yo le voy a hacer otra historia. Donde yo trabajo, hay una unidad que se llama rehab, es como rehabilitación. En esa unidad mandan personas que salen del hospital y que de una que de otra manera tienen que pasar por un periodo de recuperación antes de irse a su casa. Algunos de ellos son amputados. Las amputaciones en un 98% son debido a diabetes descompensada. Teníamos hace un tiempo como 5 amputados por debajo de las rodillas y uno de ellos era un hombre de unos 48, 50 años, delgado, estamos hablando de delgado, pero no es delgado nada, en su índice de masa corporal normal. Él pudo manejar la prótesis en un periodo récord. Él pudo caminar con su prótesis sin andador y sin bastón en menos de un mes. Inmediatamente cicatrizó el muñón, le hicieron la base, el shock donde va metida el muñón, la parte de la pierna, y el hombre comenzó a caminar y se fue caminando con su prótesis y sin bastón, sin andador, y el que lo ve en la calle no dice que él tiene una prótesis. ¿Por qué fue eso? Porque él está en su índice de masa corporal normal, porque él no está sobrepeso. Y eso fue junto con otros pacientes que todavía hay algunos que están allá, sobrepeso, no han podido aprender a caminar, sino es con un walker y se cansan seguido, o la pierna les produce irritación, dolor. ¿Por qué? Están fuera del contexto normal de lo que debe de ser el físico de una persona. Yo, por ejemplo, mi índice de masa corporal está en 25.4 y el que me ve en la calle dice que yo estoy flaco, que yo estoy delgado. Y yo estoy un poco por encima de lo que debe de ser mi índice de masa corporal normal. Los seres humanos somos animales para estar delgados. El sobrepeso es una aberración de la sociedad moderna. Y hasta que no entendamos eso y no cambiemos todo esa porquería que la gente se come, no van a llegar a tener un índice de masa corporal normal, que es una proyección a una salud adecuada. Las estadísticas en Estados Unidos actualmente dicen que un 40% de la población, óigame bien, un 40%, casi la mitad de la población está obesa. Eso significa que tienen un índice de masa corporal normal por encima de 30. Eso es un escándalo. Eso es una epidemia, eso es una pandemia, peor que el COVID, porque aquí muere más gente por trastorno cardíaco y como consecuencia de diabetes y enfermedades crónicas que por lo que se murieron por el COVID. Y a diario vemos los detonantes del problema que te lo anuncian todos los días por la televisión, como si eso no fuera nada. Otro dato alarmante que hay. La obesidad en menores de edad se ha triplicado en los últimos 30 años. Lo que significa que el 30% de los jóvenes están sobrepeso y un 16.1% están obesos. Óigame,
Estamos hablando de un problema que no solamente afecta a la gente mayor de edad, es decir, a los adultos. Es una epidemia que también se está tragando la juventud. Cuando decimos que el 16.1% de los jóvenes están obesos, estamos hablando de que esos son personas que están acumulando una serie de circunstancias que lo van a llevar a, cuando tengan cierta edad, ser hipertenso, ser diabético, tener cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Un problema serio que hay, muy serio, a partir de la invención de los teléfonos inteligentes. Es increíble que usted va a los parques donde antes, cuando yo era niño, jugábamos al aire libre, bajo el sol, vacíos. No hay nadie, no hay ni un niño, ni siquiera en verano o en primavera se ven uno que otros niños ahí jugando, a menos que hagan actividades de la comunidad, etcétera, etcétera, pero no se ve ya como antes, porque los niños, óigame, es una cosa que da miedo a veces. Usted le da un teléfono celular a un niño de un año de edad, y lo agarran y lo aprenden a usar instintivamente. Y entonces, allá en la sala de espera, cuando yo trabajé en el Hospital Lincoln, que iban muchas madres con niños, veía usted a los niños de un año jugando con un celular que uno se sorprende cómo pueden, cómo lo hacen, quién le enseña. No sé qué pasa, pero eso es verdad. Entonces esos niños cogen un vicio de ese teléfono o de una tablet desde pequeño y están en la casa comiendo, sentados, jugando con un celular, jugando con una tablet, nada de ejercicio, nada de actividad física al sol. Y cuando yo digo el sol, hay un detalle muy importante. El sol es el catalizador principal en la síntesis de la vitamina D. La vitamina D es importante para la captación de calcio en los huesos. Y entonces los niños están creciendo, necesitan llevar el calcio a los huesos y no están cogiendo sol, entonces están creciendo con huesos débiles. Y el calcio que se están comiendo en la dieta no está llegando al target, que es al punto donde tienen que llegar, que es al hueso. Óigame, a dónde va todo esto. Es una situación alarmante. Las madres deben de restringir el uso de teléfono y de tablet a los niños a ciertas horas al día. Y las comunidades debieran de organizar actividades al aire libre para promover que los niños hagan ejercicio físico y tomen sol para prevenir ese tipo de problemas que están llevando incluso a que los niños ahora sean de menor talla que antes porque no hacen ejercicio y los huesos se desarrollan en base a la actividad física del músculo. Las consecuencias del sobrepeso y la obesidad. Uno de los principales problemas del sobrepeso y la obesidad es la sobrecarga de peso en los huesos. Por ejemplo, todo el peso del cuerpo se carga básicamente en dos puntos: la rodilla y los huesos de la pelvis, donde el fémur se acopla al hueso ilíaco. Ahí están los dos puntos de carga del cuerpo humano. ¿Qué sucede? Hay cantidad de gente ahora sobrepeso. Eso yo lo veo todos los días. Mujeres que andan con
dolor en las rodillas. ¿Por qué? Porque la mujer está, por ejemplo, una mujer de 5 pies pesa 300 libras. Un índice de masa corporal entre 35 y 40. Díganme usted, eso es inviable para el cuerpo humano. Otro de los trastornos que conlleva el sobrepeso y la obesidad son las complicaciones cardiovasculares, hipertensión arterial. Y increíblemente, el sobrepeso no se asocia directamente a la diabetes, aunque sí lo hace a la persona sobrepeso más proclive a tener diabetes. Yo le voy a hacer el caso de un paciente que teníamos. Ese paciente mide aproximadamente 5 pies 8 pulgadas y pesa 550 libras. No es diabético. Ahí estamos en lo que aprendí en la Facultad de Medicina. Las ciencias médicas no son una ciencia exacta. En medicina, 2 y 2 no son 4. Puede ser cualquier número, pero no son 4. ¿Qué significa eso? Ese paciente, en su historia clínica, me di cuenta que en su familia son gorditos, son sobrepeso, y para ellos eso es normal. Pero sí él tiene problemas cardiovasculares de hipertensión arterial. Tal vez si él no pesara tanto, ni siquiera tuviera problemas de hipertensión arterial, porque la genética de él y su familia es así. Pero en otro caso, se puede llegar a ser diabético teniendo sobrepeso por problemas de apnea del sueño. La apnea del sueño, como mucha gente sabe, es una situación en la que la persona, mientras duerme, hace paro periódico en la respiración. Y eso no deja que la persona, aunque cree que durmió bien, no está durmiendo bien. Porque su cerebro no llega a entrar en la fase REM, donde el cerebro recupera y se regenera y produce las hormonas antiinflamatorias. Entonces eso conlleva a la diabetes. Eso es, y aunque mucha gente no lo crea, la falta de sueño es una causa de diabetes. Por eso yo le digo, no se dejen enredar con esas propagandas que dicen que tomándote esta pastilla hecha de tal y tal cosa, usted se va a curar la diabetes. Investigue primero cuál es la causa y después busque el problema, busque la solución. Otro problema que lleva a el sobrepeso y la obesidad es lo que se llama el síndrome metabólico. Es como se llama la palabra síndrome, es un grupo de situaciones que te llevan a desarrollar una enfermedad. Sobre el síndrome metabólico hay un video que viene en lo próximo. El cáncer es otra de las condiciones que se puede presentar en pacientes con sobrepeso. Y de más está decir que el sobrepeso también te puede llevar a la resistencia a la insulina, que es el origen primario de la diabetes mellitus tipo 2. Otra de las causas que pueden presentarse y que pueden aparecer en la diabetes, en el sobrepeso, es el ovario poliquístico en las mujeres. El peso se controla básicamente con dieta, con ayuno intermitente. Cuando me refiero a dieta, me refiero a hacer un cambio completo de la porquería que usted se come, dejar todo eso. El ayuno intermitente también, para eso vamos a hacer un video y le vamos a decir los pros, los contras, los beneficios del ayuno intermitente. Es 100% banal, es una estrategia maravillosa porque se basa en lo que es la autofagia.
pero como les digo, es un tema largo y lo vamos a desarrollar en otra ocasión. Manejo del metabolismo en cuanto a la evolución, a la evaluación del metabolismo de la persona, ese es otro tema. Y en casos extremos, que yo nunca los recomiendo, las soluciones quirúrgicas, dentro de la cual está la cirugía bariátrica, que tiene muchísimas contraindicaciones. Lo más importante es no llegar a la obesidad, no llegar ni siquiera al sobrepeso. ¿Cómo? Y es una responsabilidad de nosotros los padres de niños jóvenes y los padres también de niños adolescentes y de adultos también, que todos tenemos que contribuir en la familia, y a los amigos y a los hijos de los hijos, etcétera, etcétera. Enseñando a la gente a comer, dejar de comer comida chatarra, dejar de consumir bebidas gaseosas que están cargadas de azúcar y muchas veces tienen disfrazado lo que es el azúcar y le ponen jarabe de maíz alto en fructosa, etcétera, etcétera. Todo eso es lo mismo. Todo eso llevan al sobrepeso y a la obesidad y, como consiguiente, a las enfermedades crónicas. Hay muchos recursos disponibles en internet. Gracias a Dios vivimos en una época donde la información es demasiado amplia. Ahora el que vive en la ignorancia es porque quiere, o porque lamentablemente vive en un país donde no hay ningún tipo de recurso, o digamos, eso sería ya en la selva, porque hasta en los países africanos ya hay cobertura de internet en todas las ciudades. Y si usted quiere, por ejemplo, tener información sobre la dieta correcta, el manejo del metabolismo y todo eso, aquí en internet aparecen millones de opciones para su educación. Nosotros esperamos que con este video que hemos hecho hoy puedan aprender algo sobre cómo es y cuál debe ser el verdadero y correcto índice de masa corporal dependiendo de su peso y dependiendo de su talla. Aunque, como le dije, no es una medida correcta, pero sirve para la mayoría de las personas que tienen un peso promedio y una consistencia física promedio. Por hoy, espero no haberlo cansado, porque como le hablé muchas cosas al mismo tiempo, pero esa es la idea. Nosotros queremos y tenemos un compromiso con la sociedad, con la gente, de ayudarlo a entender, a mejorar su vida y a mejorar su proyección, porque no es solamente vivir mucho, es vivir con calidad. Le doy las gracias por haber compartido conmigo este momento y será hasta el próximo video. Y no olviden suscribirse al canal, darle un like para que el algoritmo de YouTube lo mande a otras personas que están buscando informaciones como esta. Por hoy, de más está decirle, y de nuevo, muchas gracias por su momento, por su atención, y será hasta la próxima. Que pasen un